Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que están uniéndose nuevamente a nuestra nueva clase de Doctrina y Convenios 6 al 9, las secciones que nos toca hoy día. Gracias a todos una vez más, a todos los que ya se están sumando y que les pido que, como lo hacemos siempre, manden su ubicación, ¿cierto? Desde qué ciudad o país o estaca nos están mirando. Siempre nos agrada ver sus datos, así como sus comentarios. Son muy bien recibidos y en la semana siempre les ponemos me gusta, los respondemos, etcétera. Quisiera también recordarles que esta clase es clasebensigeme.com y quisiera pedirles a todos los que aún no lo han hecho que puedan suscribirse al boletín de correo que tenemos cada semana, entre miércoles y jueves por ahí. Mandamos también un mensaje a su email para que puedan tener mayores complementos a su estudio, con reflexiones y a veces material adicional. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que muchos se suscriben, pero a pesar de que aparece el mensaje que deben confirmar la suscripción en el correo, no lo hacen, por lo tanto se pierden de estos mensajes. Así que cuando ustedes lo hagan, o si ya lo hicieron, les pido que puedan ahora revisar su correo, que el correo llega un par de segundos después, automático, con un botón naranjo al que ustedes también pueden hacer clic y de esa manera nos aseguramos que ustedes efectivamente solicitaron la suscripción para hacerlo de buena forma. Bien, entonces ahí también en esa página van a encontrar los horarios por países, así como clases pasadas. Comencemos entonces en esta clase que va a hablar mucho sobre la revelación y sobre la historia misma de este hermano tan querido por la historia de la iglesia, por nosotros los miembros, Oliverio Cowdery, ¿cierto? Y que nos va a ayudar a entender su función en la restauración a inicios de la iglesia en esta era, como ayudante, como escribiente amanuense del profeta José Smith. Entonces tenemos que estas tres secciones, tanto la 6, la 8 y la 9, bueno, en general también la 7, todas estas secciones fueron escritas en abril de 1829. Quisiera partir con mostrando una imagen del documento original donde fue escrita, ¿cierto?, la traducción de las secciones, y aquí particularmente después de la sección 6 aparece en este documento de la historia de José Smith, en el tomo 1, página 15, aparece un párrafo justo después de concluir la traducción, o sea, perdón, la revelación de la sección 6. Aparece un párrafo que yo destaco en el cuadro en rojo y que a la vez lo pongo acá en inglés para que puedan ver la traducción literal, la transcripción en letra más legible. Incluso en la antepenúltima línea aparece ahí una corrección mortal, ¿cierto? Corregida inmediatamente por ser vivo en vez de mortal. En la traducción original al español sería de esta manera. Es un comentario que nos ayuda a entender la forma en la cual Oliverio participó. Dice, después de haber recibido esa revelación, Oliver Cowdery me declaró que, tras haber ido a residir a la casa de mi padre y después que la familia le había hablado concerniente a que yo había obtenido las planchas, una noche, al irse a la cama, invocó al Señor para saber si dichas cosas eran de ese modo y que el Señor le había manifestado que eran verdad, pero que él había mantenido esa circunstancia completamente en secreto y no lo había mencionado a nadie, de manera que tras darse esta revelación sabía que la obra era verdadera, porque ningún ser viviente conocía el asunto al que se alude en la revelación, salvo Dios y él mismo, es decir, el mismo Oliverio. Este comentario nos ayuda a entender que este gran hermano nuestro, de hecho, el primero en ser bautizado de manos de José Smith, fue un testimonio ya final de la realidad de esta obra para él. El hecho de que algo que solo Dios sabía y él, y no se lo comentó ni siquiera al padre de José ni a José Smith, y obtuvo ese conocimiento al recibir la sección 6 que vamos a ver a continuación,
le pareció entonces a él una respuesta convincente de la veracidad de la obra. Porque esta sección 6, así como las otras, son motivadas por algo. Es decir, hay tres motivos distintos para las 6, la 8 y la 9 que llevaron a José a preguntar al Señor, de acuerdo a las motivaciones que tenía Oliverio. La sección 6 fue a causa de que Oliverio deseaba un testimonio personal sobre la veracidad de la obra del Señor mediante José Smith. La sección 8 fue dada por desear el don de traducir los registros antiguos y entender mejor el proceso de la revelación. Bueno, esos deseos venían aún desde antes, pero la sección 8 es producto también de ese deseo. Y la sección 9, tras entonces no tener éxito con el uso del don de traducir, desea conocer por qué su esfuerzo no dio resultados. Es así como entonces tenemos estas tres motivaciones que son distintas, pero que generaron el producto de la revelación misma que hoy tenemos en Doctrina y Convenios. Es así como llegamos a la sección 6, que viene a ser una gran respuesta a este deseo de obtener más verdad y más testimonio de Oliverio. Y quisiera destacar algunos versículos. Por ejemplo, aquí tenemos el 8, el 9, luego el 10, 11 y 12 que dicen: de cierto os digo, que se os concederá según lo que de mí deseareis, y si queréis, seréis el medio para hacer mucho bien en esta generación. No prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Guardad mis mandamientos y ayudad a que salga a luz mi obra, según mis mandamientos, y seréis bendecidos. Recordemos que esta es dada mediante José, pero dirigida a Oliverio. Entonces, imaginémonos cómo el Señor responde a este siervo. En el versículo, que en el 10 dice: he aquí tienes un don, y bendito eres a causa de tu don. Recuerda que es sagrado y viene de arriba. Y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios, a fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. No des a conocer tu don a nadie, sino a los que son de tu fe. No trates con liviandad las cosas sagradas. Se le declara entonces que tenía un don, se le advierte que debe considerarlo, amarlo, ¿cierto? Amar lo sagrado. Y esa es gran parte de la sección 6 que dedicaremos la mayor parte de esta clase a ella, porque considero que es una sección sumamente hermosa y rica en conocimiento. También en la misma sección se destacan el versículo 14, 15, luego me salto al 18 y 19. Bendito eres, Oliverio, ¿cierto?, por lo que has hecho, porque me has consultado y aquí cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Y aquí tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el espíritu de verdad. Por tanto, sé diligente, apoya fielmente a mi siervo José en cualquier circunstancia difícil en que se encontrare por causa de la palabra. Entonces, aquí vemos cómo el Señor le declara entonces, tal como dice el versículo inicial 14 que destaco en amarillo, que siempre, ¿cierto?, va a recibir instrucción del Espíritu cuando consulte. Es una promesa que también va a repetir en las otras secciones. Pero lo más importante es que le dice que él sabe que le iluminó la mente. Aquí ya empieza a hablar el lenguaje de la historia que acababa de mencionar a través del registro de historia de la iglesia. Al final el versículo 19 dice que entre ambos también se amonestarían. Tenemos también que los últimos 10 versículos de esta sección 6 son palabras de ánimo del Señor. Y yo quisiera destacar dos versículos en particular que son muy, muy poderosos para mí. El 34 dice: así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Qué importantes palabras de ánimo, fortaleza recibieron ellos de mano del Señor. Y esto ya me viene diciendo la complicada vida que iban a tener a continuación en los próximos años, llena de persecución y pesares.
y el Señor ya les estaba preparando y anunciando que en el fondo no tenían que temer, porque Él iba a estar con ellos. Y mientras ellos miraran hacia Él y no dudaran, por lo tanto ese valor vendría a ser parte de sus propias vidas. Es así entonces como esta sección 6 tenemos que analizarla mucho mejor. Les invito a que en sus hogares puedan hacerlo, puedan tratarla como una revelación también para ustedes, porque en muchas circunstancias se asemeja a la vida que nosotros podemos estar pasando con nuestras propias dificultades y dudas. Y aquí hay mucha riqueza de lo que nosotros o de lo que el Señor espera de nosotros para que nos alineemos a su voluntad, como lo hizo también Oliverio, que yo considero fue un siervo también lleno de humildad, que aceptó tal cual el Señor le daba los consejos. Ahora, después de esta sección 6, tenemos la sección 7, que es básicamente una traducción inspirada, muy semejante a lo que ya se tenía de la Biblia. Resulta que había un tema común en la época sobre el destino de Juan el Amado, en el que ambos tenían incluso un desacuerdo, José y Oliverio, no creían lo mismo. Así surgió entonces la necesidad de preguntar al Señor y entonces saben, según la revelación, que Juan vive o que vivirá hasta que venga el Señor, porque eso es lo que se declara en esta sección. También es una sección que maneja el concepto del deseo, indicando los deseos nobles de Pedro y Juan en este caso. Es una sección que muy adecuadamente, según mi juicio, está inserta entre estas secciones dadas a Oliverio que se destacan por enseñarnos la doctrina del deseo de nuestros corazones. Por eso es muy compatible las 7 con todas estas que están a su alrededor. Entonces, recordemos que el Señor conoce nuestros deseos, conocía los deseos de Oliverio de servir y por eso también le va a bendecir con un don excepcional. Hablando de estos deseos, para adelantarme también a lo que se va a seguir hablando del anhelo y lo que queremos en justicia, el presidente Dallin H. Oaks habló de los efectos del deseo, que están muy ligados hacia llegar a una acción determinada. Él básicamente nos dice en un mensaje que se titula El deseo, al final resume en el penúltimo párrafo esta cita que me encanta: recordemos que los deseos dictan nuestras prioridades, las prioridades afectan nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestras acciones. Muy claramente entonces tenemos deseos, prioridades, decisiones y acciones. De esa forma, lo que nace en la mente o en el corazón como un deseo genuino se torna en realidad al actuar. Va una cosa tras otra, son consecuencias ineludibles de lo previo al actuar. En la sección 8 entonces, adentrándonos ya a lo que es, como habíamos dicho, un deseo distinto, en este caso de Oliverio, de obtener un don ya para traducir. Resulta que el relato, bueno, hay un relato en el Antiguo Testamento sobre Moisés y su hermano Aarón, que vamos también a reparar en esta sección. Quisiera primero mostrar ciertos versículos. El versículo 2, que me encanta porque en el sistema educativo se estudia mucho, ¿cierto? Dice: sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Me encanta esa diferencia porque el Espíritu llega a nuestra mente y a nuestro corazón, pero hace especial hincapié en que morará en el corazón. Es decir, si queremos que cohabite en nuestra vida, lo tenemos que tener en nuestro corazón, que es nuestro instrumento para poder estar en comunión con el Espíritu, según lo que hemos hablado en clases pasadas. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación, ese es el nombre de la clase, ¿cierto? Por tanto, este es tu don, empeñate en él y serás bendecido. Le está diciendo a Oliverio entonces que se empeñe en el don que ya tiene, que era el poder ayudar a José, siendo un escriba, ¿cierto?, de la misma obra que él estaba traduciendo.
porque el don de José hasta ese momento era traducir. Y también le dice que tiene otro don en el 6. Ahora bien, este no es tu único don porque tienes otro don, el cual es el don de Aarón. Y aquí te ha manifestado muchas cosas. Y ese don de Aarón, en las primeras versiones de Doctrina y Convenios, antes de llamarse así el libro, ahí en vez del don de Aarón aparecía como el don de la vara o del brote. Resulta que en el Antiguo Testamento conocemos, ¿cierto?, este relato de Moisés y Aarón. Aarón tenía una vara, un báculo, por así decirlo, y en muchas ocasiones se manifestó la voluntad de Dios a través de este instrumento. Muchos cristianos de la época de José Smith y de Oliverio también creían en varas como instrumento de revelación. Así podemos obtener esa información. Históricamente también se menciona en el libro Santos y en el libro Revelaciones en Contexto. Ahora, Oliverio se encontraba, de hecho, en aquellos que creían en varas y él utilizaba una. Hablando en general, la vara de Aarón hace referencia a una vara totalmente seca que era llevada por él y con la que Dios hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas, flores y frutos en una noche tan solo por estar delante de su presencia. Fue una vara milagrosa en muchos sentidos. Ahora, en los últimos versículos le sigue entonces prometiendo que retendrá ese don y reconoce el mismo Señor que era un don genuino que venía del cielo. Pero en los versículos siguientes de la sección 8, que no veremos aquí, pero les dejo para que ustedes puedan analizar, se le dice que recibirá todo cuanto pidiere con fe, destacando incluso que no pidiera lo que no debía, que no jugara con esas cosas, ¿cierto? Como dice el versículo 10, e incluso invitándolo a pedir el don de la traducción. En esta sección, entonces, el mismo Señor le anima, es que como le va a dar todo lo que pidiere con fe, entonces que lo pidiera. Eso es lo bonito del Señor, que no lo restringe en ningún sentido en esta historia. Y aquí tenemos que dar paso entonces a la sección 9, en la cual, cierto, se amonesta a Oliver a ser paciente y se le insta a conformarse por lo pronto con escribir lo que le dicte el traductor, en este caso José, en lugar de él intentar traducir. El versículo 5, por ejemplo, de esta sección dice que es por motivo de que no continuaste como al comienzo, cuando empezaste a traducir, que te he quitado este privilegio. Hubo dudas que después se aclaran también. De hecho, acá en la sección quisiera destacar el versículo 7 que dice: he aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Y el 8, un clásico versículo, dice: pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Qué grandiosa promesa también tenemos acá, estudiarlo en tu mente, una etapa previa al recibir revelación, cuando el Señor le enseña entonces que este es el espíritu de revelación. No hay que solo pensar, como dice el 7, ¿cierto? Que los deseos se conceden tan solo por pedir. Tiene que haber un esfuerzo también en muchas situaciones. En este caso, él debía aprender el reflexionar en la mente, el preguntar si está bien y reconocer los sentimientos que llegan al corazón. En este caso, un pecho ardiendo, evidentemente de algo positivo, lleno de una agencia externa que sea reconocible como celestial. Entonces, la sección después de estos versículos finaliza también con algunos versículos desde el 10, por ejemplo, en que aclara aún por qué se le quitó el don. Dice: ahora si hubieses sabido esto, habrías podido traducir, sin embargo, no es oportuno que traduzcas ahora. Y aquí, cuando comenzaste fue oportuno, más tuviste miedo. Ahí aclara entonces que ya no conviene por eso. Al final iban a tener diferentes funciones en esta etapa de la restauración de todas las cosas. Concluye esta sección entonces reconociendo la fuerza suficiente que el Señor le dio a José para compensar esto y a la vez la gran ayuda de él como un escribiente. El versículo 13, por ejemplo, le promete: haz esto que te he mandado y prosperarás, sé fiel y no cedas a ninguna tentación.
Me encanta esta historia y quisiera invitarles a que todos puedan relacionarla mejor a sus vidas. En la clase pasada estudiamos bastante de Martin Harris, ahora de Oliverio Cowdery, y cómo el Señor preparó a estos siervos, en especial en esta ocasión a este escribiente, para que él aprendiera humildemente a enfocarse en su don y a entender que cuando uno recibe un don o cuando uno pide algo, tiene que haber también un esfuerzo. No es como la lamparita mágica en la cual yo la froto y sale un genio y me da el deseo. El Señor quiere que nos esforcemos y obtengamos mayores testimonios invaluables ante cualquier otra situación que vivamos. Les testifico que estas cosas son verdaderas y que estos modelos de cómo el Señor actúa con sus siervos nos van a ayudar también a ser mejores siervos de su obra. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y a continuación les dejo con un video de una selección de un video resumido para que calcen unos 12 minutos más, para que ustedes vean esta gran enseñanza de manos de las mismas escenas que relatan a un Oliverio que va aprendiendo en todo este proceso. Cuando escuché por primera vez de José, ya era muy conocido por su relato del ángel y las planchas de oro. Buenos días, señor Cowdery. Los relatos que escuché eran muy sensacionalistas y no sabía qué pensar. Pero había algo dentro de mí que me llevó a preguntarme, ¿sus relatos son ciertos? En especial una vez que acepté un empleo como maestro y comencé a quedarme con su familia. ¿Cómo están todos? Bien, ¿y tú? Padre amado, estamos agradecidos por todo lo que tenemos. Al principio, la familia Smith era cautelosa de lo que decían, debido al revuelo que generó tal relato. Te damos las gracias. Pero con el tiempo, comenzaron a confiar en mí y a contarme más. Amén. ¿Su hijo aprendió idiomas antiguos? ¿José? No. La única forma en que José pudo traducir el texto es por el poder de Dios. Martin Harris, el primer escriba de José, perdió las páginas originales. Por esa transgresión, a José le fueron quitadas las planchas y el poder para traducir. ¿Entonces ese fue el fin? Así lo temimos. Con el tiempo le fueron devueltas las planchas junto con el poder para traducir. José está ansioso por cumplir el mandamiento del Señor de completar la traducción. Pero su vida ocupada hace que la obra progrese lentamente. Aún tengo fe de que el Señor brindará una manera para que esto suceda. Padre, que estás en el cielo. ¿Es verdad? Es tu obra. No puedo dejar de pensar sobre esto. Su hijo, el registro, he pensado en ello todo el día. Iré a Harmony. Finalmente comenzó mi viaje para conocer a José Smith. Su hermano Samuel y yo viajamos hacia su casa casi 3 días bajo la lluvia primaveral. Planeaba hacerle preguntas y luego ofrecerle mi ayuda. ¡Samuel! ¡Qué sorpresa! Emma, él es Oliver Cowdery. Emma Smith. Un placer conocerla, señora Smith. Entren, por favor. Espero que José llegue pronto, señor Cowdery. Desearía que fuera más, si hubiera sabido que venían. José. Samuel. Estoy feliz de que estés aquí. ¿Quién es tu amigo? José, él es Oliver Cowdery. Es un hombre rápido y vigoroso. Prácticamente corrió todo el camino solo para venir a verte. José Smith. Señor Smith, he venido para preguntarle sobre la obra que está intentando lograr. Oliver, lo he estado esperando. Por favor, llámeme José. Conversamos hasta tarde. José relató las tribulaciones y los milagros que experimentó y cómo obtuvo el registro de un ángel de Dios. Debe ser increíble experimentar esas cosas. ¿Dónde están las planchas? ¿Están seguras?
¿Podría verlas? Por ahora no puede. He hecho convenio con el Señor de no mostrárselas a nadie, Si no puedo verlas, ¿cómo trabajaremos? por el don y el poder de Dios. Pronto aprenderá que con el Señor todas las cosas son posibles. ¿Comenzamos? Padre, te doy gracias por enviar a un buen compañero para ayudar en tu obra. Rogamos que tu Espíritu nos ayude. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Diré más o menos una docena de palabras a la vez y haré una pausa para que escriba. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra. El creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. El creador de todas las cosas. Y su madre se llamará María. Oh, no está bien. Tiene que ser exacto. El creador de todas las cosas desde el principio, Desde el principio. y su madre se llamará María. Luego de la comida o un descanso, José reanudaba la traducción en el mismo lugar donde la había dejado. Z-A-R-A-L-A. Podía deletrear algunas de las palabras sin saber cómo se pronunciaban. Estábamos llenos del Espíritu Santo y las Escrituras se abrieron para nuestro entendimiento. Y su juicio es justo. Y el niño que muere en su infancia no perece. Conocer la verdad sencilla y hermosa de que los niños pequeños no morirían trajo gran gozo a nuestra alma. Día tras día, seguíamos aprendiendo muchas otras verdades que no dejarían de maravillarnos. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo. ¡Ven acá! Lo hiciste muy bien. Bien. Sí, les mandó que no predicaran nada, salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor. Esos fueron días que nunca se olvidan. Días de armonía. Días de gratitud. Días de esperanza. Escuché que es maestro. No nos han presentado apropiadamente. Nathaniel Lewis, tío de Emma. Oliver Cowdery, un placer conocerlo. Usted parece una persona inteligente, respetable.
Podríamos utilizar a alguien como usted en la escuela. No estoy seguro qué haré en el otoño, pero es muy gentil de su parte. Si me lo permite, señor Cowdery, ¿por qué se relaciona con alguien como el señor Smith? Debe saber de su reputación. Él no ha tenido la decencia de bautizarse. José es un hombre bueno y honrado. Él ha sido honesto conmigo. Así que él le mostró su Biblia de oro. Así lo pensé. Él es un charlatán, señor Cowdery. Inventa historias para llevar a hombres honrados como usted a la ruina. Este pueblo no tolerará a tal gente o a quienes lo sigan. Yo pensaría con cuidado en ello. ¿Qué le preocupa, amigo mío? Nada de gran importancia. Hemos pasado por mucho juntos para que se contenga. Por favor. Cuando llegué me dijo que me estaba esperando. Lo estaba esperando. Oré al Señor por un escriba. ¿Y usted está aquí? Sí, supongo. Apreciaría una confirmación. Preguntaré. Y sé que el Señor responderá. Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis. No temáis. ¿Estás seguro de que esto es para mí? ¿Sí? De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis. No temáis. Nadie lo sabía excepto Dios y yo. Cuando su padre me habló de las planchas, oré con fervor para saber la veracidad de ello. El Señor me manifestó eso, que era verdad. Y aún no le dije a nadie. Como le dije antes, el Señor lo ha guiado aquí.